Buenas tardes a todos. Soy Patricia Núñez de Aisa, soy médico rehabilitadora, especializada en medicina deportiva. Tengo el máster de traumatología deportiva. Hice un fellowship en Qatar, en Doha, en Aspetar, durante el año 2022 y 2023. Y actualmente trabajo en la clínica Ripoll de Prado, que es un centro FIFA en Madrid. Y nada, soy profesora, he hecho alguna de las clases de este máster de medicina del deporte de AMIR, y este webinar era un poco para explicar en qué consiste este máster, qué es la medicina del deporte y las salidas profesionales, que creo que es lo que más nos puede interesar a todos. Pues bueno, más que la presentación, que es un simple esquema, os contaré un poquito también de mi experiencia y estaré disponible para cualquier tipo de dudas que tengáis y encantada de resolverlas. Entonces, bueno, lo importante de la medicina deportiva es explicar que estamos frente a un paradigma vitalista. ¿Qué significa esto? No estamos solamente tratando lesiones ni tratando pacientes, sino que además estamos buscando la optimización de la fisiología humana, ¿vale? Una visión global del deportista o simplemente paciente que hace deporte. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no solamente nos tenemos que centrar en alto rendimiento, ¿vale? Nos tenemos que centrar en la optimización de las capacidades humanas, del cuerpo humano. ¿Y por qué es importante? Porque hoy en día estamos navegando entre dos extremos a la población. El sedentarismo patológico, aquellos que no hacen ningún tipo de actividad física ni de ejercicio y menos aún regular, y luego los que están ya en un alto rendimiento. Entonces, estos dos extremos y toda la escala de grises que hay en medio es lo que el médico deportivo eh, puede, puede recaer sobre toda esta población y aportar mucho. Y la realidad formativa, a día de hoy, 2025, finales de 2025, es que el sistema MIR no hay plazas convocadas. Es verdad que están en proceso de negociación para que sea otra vez una especialidad que tenga vía MIR, pero la quitaron y por ahora no tiene pinta de que vaya a volver. Y en la Unión Europea es una especialidad europea y también fuera de la Unión Europea. Incluso, ya os digo, en países como el Middle East, que además hay tanta oferta y tanta demanda de este tipo de especialistas, pues es una especialidad reconocida que esto te permite tener muchas puertas abiertas y diferentes opciones en cuanto a movilidad laboral internacional, cosa que también es muy interesante a la hora de pensar en lo que vamos a invertir en formación y luego qué nos puede dar. Entonces, yo he vivido en dos ramas principales, la medicina del deporte, que es sobre todo la valoración y atención al deportista o al paciente que hace deporte, porque no hay que olvidar que no es solamente a los deportistas de élite, sino una persona a la que queremos prescribir ejercicio. Pues valoración y atención, ¿vale? Y luego tenemos la prevención y el tratamiento, ¿vale? Que esta parte también es increíblemente extensa y muy, muy, muy interesante. Entonces, la valoración y la atención, que está sobre todo enfocado a esta optimización de la fisiología del cuerpo humano, ¿no? La fisiología del ejercicio. Se realizan pruebas de esfuerzo muy interesantes, cardiología deportiva está incluida también en esta rama, y se prescribe el ejercicio como fármaco. Eso los rehabilitadores también lo hacemos mucho y realmente es la mejor herramienta que podemos tener. En cuanto a la prevención y el tratamiento, pues tenemos toda la rama de traumatología deportiva no quirúrgica, ecografía intervencionista, hacer el diagnóstico preciso, que a veces es lo más importante para luego poder trabajar mano a mano con los fisioterapeutas, y aprender a tratar las urgencias a pie de campo o de pista, dependiendo del deporte en el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, todo esto, como veis, es un campo muy amplio que permite que el médico deportivo tenga un abanico de posibilidades enorme a la hora de buscar y encontrar trabajo, porque puedes tener en múltiples sitios y en múltiples ambientes
un sitio en el que desarrollar. Entonces, vamos a poner, bueno, un ejemplo así claro, ¿no? Porque esto siempre es fácil comparando qué es qué, ¿no? Diferenciación entre especialidades, qué es un médico deportivo, qué es un traumatólogo, un rehabilitador. Bueno, pues los traumatólogos y traumatólogas, el enfoque principal, básicamente a lo que se dedican, es a reparar huesos, ligamentos y de forma quirúrgica, ¿no? Sí que es verdad que muchos también manejan tratamientos conservadores, tratamientos no quirúrgicos, pero lo suyo, como bien dice su especialidad, ¿no? Cirugía ortopédica y traumatología, pues suele ser la especialización quirúrgica. Y además es lo que les gusta hacer y lo que hacen muy bien. Luego estamos, yo también soy rehabilitadora, ¿no? Que lo que nos dedicamos es a recuperar la funcionalidad, recuperar esa capacidad para hacer las actividades de la vida diaria. Y un paso más allá está la medicina del deporte. Y eh, no son opuestas, no son absolutamente excluyentes unas y otras. Puedes hacer la especialidad por vía MIR de rehabilitación y luego hacer una subespecialización de medicina del deporte, es lo que hice yo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un plus que da mucho valor porque el enfoque es este enfoque dirigido a la fisiología, ¿vale? Al rendimiento y a la prevención. Eh, Tratamiento, valoración y prevención de lesiones. Entonces, esta parte del enfoque del médico del deporte se puede llegar a través de muchas vías, ¿no? Por ejemplo, el máster de AMIR da esta capacidad con todas las pinceladas de lo que es la medicina deportiva y para orientarte, para ir cogiendo una base de todo lo que es la medicina deportiva y luego cada uno puede ir especializándose en lo que más le guste, porque hay personas que pueden estar más interesadas en la parte de intervencionismo ecoguiado, otras en la prevención de lesiones, otras en las pruebas de esfuerzo, más orientado al rendimiento. Hay múltiples aplicaciones. Entonces, hay muchos traumatólogos que luego han hecho este máster, muchos rehabilitadores, muchos médicos de familia. Yo he visto hasta personas especializadas en anatomía patológica hacer máster en medicina deportiva y radiólogos también. Y de hecho hay bastantes profesores en mi máster que son radiólogos y son enfoques que se van entrecruzando, se van solapando y dan una visión más amplia que es de lo que se trata, porque al final la medicina del deporte es de las pocas especialidades que no ha perdido este enfoque global. La persona, el paciente, el deportista, es un conjunto, no es huesos y separado hormonas y separado nutrición, ¿no? Entonces es muy interesante completar tu formación con un máster como este. En cuanto a los valores técnicos diferenciales, lo que se llaman los hard skills de la medicina deportiva, he querido destacar 4, que son el tema de la fisiología, porque se hace ergospirometría con gases, pruebas de esfuerzo, ¿no? Donde se buscan umbrales de eficiencia en los que no se busca tanto la seguridad en cuanto a isquemia, no llegar a ese grado, sino a buscar el máximo rendimiento. Esto tanto en la parte respiratoria como en la parte cardiológica, con las nociones y la interpretación de electrocardiograma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un corazón de atleta, que ahora veremos un caso práctico, ¿no? Que el corazón de una persona que a lo mejor no hace deporte. La parte del intervencionismo es verdad que no es específica, no es unitaria, todas estas skills no son solamente propias de los médicos deportivos, pero son algo que son muy diferenciales y que un médico deportivo tiene que saber, tiene que conocer, tiene que manejarse. Y es estas infiltraciones, estas terapias ecoguiadas mínimamente invasivas en consulta, a pie de campo, con la ecografía, que solucionan una enorme cantidad de problemas y dan mucha rienda suelta a poder manejarnos en el día a día. Y luego toda la gestión de los TUEs, las autorizaciones de uso terapéutico de diferentes drogas y medicamentos, en las que tienes que aprender a gestionar toda la normativa de la WADA, que es uno de los organismos que organiza y vigila todas las reglas del dopaje. Entonces, son obviamente funciones muy diferentes, muy distintas, hay más, pero es por haceros
una pincelada así rápida. Y luego ya te digo, os digo, cada uno puede luego especializarse más en algo como más concreto, pero es un campo muy bonito y donde hay muchísimo trabajo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver dos casos, comparando un poco especialidades con, pues, por ejemplo, en la primera, ¿no? El caso A, retorno al juego, ¿no? Después al juego que sea, o al deporte que sea, tras una cirugía de ligamento cruzado anterior. El traumatólogo le vería en consulta a los 6 meses y dice, pues está todo bien, la radiografía de control, la resonancia, lo que sea que le haya hecho, las pruebas en la consulta están bien, ok, ¿no? Alta. Un médico del deporte tiene que ir más allá, tendría que hacer unos test específicos de salto para ver si tiene un valgo dinámico de la rodilla o si tiene déficit de fuerza mayor del 10% entre una pierna y la otra, porque eso se asocia a riesgo de recaída. Y esto lo que deberíamos hacer es una readaptación. Por lo tanto, tendríamos el alta médica, pero no el alta deportiva. Este paciente no podría volver a hacer su deporte. Es frente al mismo paciente, al mismo deportista, en el mismo caso, lo diferente que puede ser un enfoque y otro. Y lo mismo con casos, por ejemplo, ¿no? De una bradicardia, un paciente que tiene 32 latidos por minuto, pues a lo mejor en médico general, en cardiología, ¿no? Esto sería un signo de alarma, tendríamos incluso que pensar en poner un marcapasos. Y un médico del deporte tiene que ser capaz de, con las pruebas, saber que estamos ante un diagnóstico de una hipervagotonía del atleta, ¿no? eh, posiblemente tras un test de desentrenamiento, que esto es una adaptación benigna, y sí que es apto, por ejemplo, para competir, ¿no? Siempre estamos muy orientados a esta práctica del ejercicio en el papel del médico deportivo. Por lo tanto, el máster y la especialización, ¿no? Ya sea en forma de máster o antiguamente en la forma vía MIR de medicina deportiva, es muy amplia, muy bonita, muy completa y es también muy interesante porque es muy rentable. Estos datos que os he puesto aquí, ¿no? Porque hoy en día siempre hay que mirar los retornos, ¿no? El ROI. El coste de las lesiones por temporada en los equipos de fútbol profesional son de 732 millones de euros por temporada. Pues un buen servicio médico ahorra millones y millones de euros evitando bajas por lesiones. ¿Y esto cómo se hace? Con programas de prevención, con tratamiento adecuado de las lesiones, con readaptación adecuada de estas lesiones, después con los programas postquirúrgicos y obviamente cuando hay dinero de por medio, pues también se ponen los medios y es mucho más fácil trabajar y se trabaja en condiciones pues, mucho más agradables, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el ámbito privado, incluso de las empresas, ¿no? Se ha visto que la empresa tiene un ROI de 1 da 3,8. ¿Qué significa esto? Que por cada euro invertido en programas de ejercicio, de salud corporativa en la empresa, esta empresa recupera casi 4 veces más en productividad. Estas son unas cifras espectacularmente altas. Y luego, en cuanto a las salidas profesionales, hay muchas. Tenemos, por supuesto, ¿no? Con lo que todo el mundo sueña es con el alto rendimiento, clubes de fútbol, baloncesto, federaciones, comités olímpicos, comités paralímpicos. Bueno, esto al final es una minoría, ¿vale? Es como con lo que todo el mundo sueña, es como cuando piensas en, voy a estudiar medicina y piensas en anatomía de Grey, ¿no? Pues obviamente luego la realidad no es esa, por lo general el alto rendimiento es un mundo difícil al que es complicado alcanzarlo y muchas veces bastante desagradecido. ¿Por qué? Porque no todos los clubes, federaciones, comités, aunque sean de muy alto nivel, tienen dinero para pagar a los servicios médicos. Entonces, salvo algunos clubes muy en concreto, ¿no? Pues el Real Madrid de fútbol, porque además no todos los deportes, y baloncesto sí, el Barcelona lo mismo, el Atlético de Madrid y poco más, poco más. Entonces, bueno, es verdad que se junta aquí la pasión con la profesión y hay mucha gente que va uniendo, ¿no? Y haciendo un equilibrio entre que le gusta mucho esa adrenalina de estar en el campo y lo que luego le pagan y compaginándolo con otras cosas como por ejemplo en la sanidad privada, que ahora mismo hay un boom. ¿Por qué? Porque el deporte está de moda, la salud deportiva, ¿no? Está en forma, está de moda sobre todo después del COVID
Y este deportista amateur, que hay muchísimos, pues tiene muchas lesiones y estas personas se cuidan y buscan atención especializada. Pues la sanidad privada es verdad que hay un boom de esta especialidad en la que podemos encontrar un hueco bastante importante. Salud corporativa en multinacionales, tecnológicas con programas de bienestar, hay infinidad de opciones. Y bueno, hablando justo de esto, os podría comentar, en mi caso, ¿no? Yo puedo hablar de lo que yo he vivido, que es, yo hice la especialidad de rehabilitación, medicina física y rehabilitación en Madrid, y luego hice el máster de traumatología deportiva y he trabajado con los equipos olímpicos de rugby españoles, con el Comité Paralímpico Español, estuve con baloncesto, el equipo de baloncesto en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2020. Y bueno, la verdad que ha sido todo experiencias muy, muy buenas. Ahora mismo estoy solamente en la actividad privada y, y bueno, luego la vida da muchas vueltas y vas cambiando, vas alternando, te metes en unas cosas, luego te metes en otras. Entonces, este tipo de especialidad también te da esa capacidad, ¿no? De ir explorando mundos nuevos, diferentes, porque no tiene nada que ver un deporte con otro, tiene nada que ver el rugby profesional, el rugby olímpico con el, no sé, el running amateur o con el fútbol profesional, por el tipo de federaciones, de clubes en los que te puedes estar moviendo, los centros de alto rendimiento, bueno, y una serie de diferentes ambientes en los que puedes ir moviéndote y también incluso con programas como estos de los fellows, el fellowship que yo realicé durante un año en Qatar, un fellow en Sports Medicine, en medicina deportiva. ¿Qué es un fellow? Es una subespecialización. Cuando ya has terminado la residencia, puedes hacer este fellow. Y también pues me aportó mucho, estuve ahí con la Federación eh, eh, Olímpica de Qatar, y aprendes de muchas otras especialidades, trabajas también mano a mano pues, con cardiología, con medicina preventiva, con radiología, con traumatología, por supuesto. Y esto hace que el abanico sea muy amplio, muy, eh, bueno, muy apetitoso, ¿no? Digo yo, porque es bueno saber que tienes muchas salidas profesionales y que además puedes ir rotando un poco según la etapa de la vida en la que te encuentres. Y sin enrollarme mucho más, simplemente os dejo ahí también mi Instagram por si tenéis cualquier duda, me podéis escribir por ahí lo que necesitéis y cualquier pregunta o lo que sea, pues estoy a vuestra disposición. Pues nada, si nadie tiene ninguna pregunta, lo damos por concluido. Fenomenal. Nada, ahí tenéis mi contacto, o sea que cualquier duda, ya sabéis. Ah, bueno, Hay dicen un... cuando, Sí, sí, dice, cuando cuando entro a entro, los buscadores de trabajo y pongo médico de deporte no encuentro mucha oferta. vale. Sí, bueno, eso también es verdad que dependiendo del ambiente donde te muevas puede ser un poquito endogámico. ¿A qué me refiero con endogámico? Los puestos de trabajo se suelen publicitar entre gente a lo mejor que ya se conoce, ¿no? O que ya ha coincidido en otros eventos o cosas de estas. Entonces, yo mi recomendación es que si alguien quiere meterse en este mundillo, lo primero es que tenga las nociones básicas, ¿no? Que tiene que saber sobre la medicina deportiva, tienes que tener algún tipo de titulación, si no, nadie va a contar con tus servicios, creo yo. Y después empezar con una cosa detrás de la otra. Me explico. Si lo que te gusta es el fútbol, pues contactar con los diferentes clubes pues, de diferentes niveles, ¿no? Y ofrecerte, darte a conocer y ir a los congresos y presentarte, porque al final, cuando se necesita alguien y te avisan, pues ya entras en el ruedo, ¿no? Y ya cuando la siguiente vez que necesiten cualquier tipo de asistencia, cuentan contigo y así poco a poco van contando contigo para más cosas y te vas haciendo tu web.
Pero vamos, yo te diría que opciones sí que hay muchas. Y ya como hemos podido ver, como hay diferentes opciones, pues también a lo mejor no es como médico deportivo tal cual, pero se necesita de esas skills, ¿no? De un médico deportivo. Pero y en mi experiencia lo que os diría es eso, empezar con algo, ir metiendo en la cabeza y poco a poco ahí, eso es como una bola de nieve que va creciendo. Nos está escribiendo Javi. Buenas tardes. ¿Es necesario hacer máster en medicina deportiva o con especialidad de rehabilitación? Por ejemplo, ¿puedes empezar? Gracias. Pues con la especialidad, a ver, la verdad que la especialidad de rehabilitación es una especialidad que es muy, muy completa y da una formación espectacular para poder dedicarte a este campo. Pero aún así hay muchas cosas que en rehabilitación no tocamos, como es la parte de la nutrición, la parte de las pruebas de esfuerzo, sí, pero no encaminadas al rendimiento, sino encaminadas a pacientes que han tenido algún problema pulmonar y lo mismo con la parte de cardiología, la parte de manejo de dopaje. Entonces, a mí sobre todo, para gente que tiene dudas, un máster como este de AMIR, que son 6 meses y te da para que te pueda orientar, ¿no? Y situarte un poco en lo que es este mundillo, me parece que es muy buena opción para empezar, antes de meterte en un máster que a lo mejor sea más largo y muchísimo más caro.